En este video vamos a revisar algo en relación al estudio de sensibilidad y vigilancia, que se llama también estudio de prevalencia, y para qué sirve, cómo se hace un poco, cuáles las indicaciones y dónde está de alguna manera esto establecido. El sistema de vigilancia de IAS debe ser evaluado periódicamente, ¿no es cierto?, la capacidad de realizar efectivamente su trabajo, y para eso se hace el estudio de sensibilidad de la vigilancia. Para esto se usa un estudio de prevalencia modificado, y si quieren saber qué es un estudio de prevalencia modificado, pueden acceder al link que está de la Organización Panamericana de la Salud en el aula virtual. Este estudio de sensibilidad se ha implementado en forma sistemática en Chile desde el año 1986. ¿Cuál es la importancia de este tipo de estudios? Esta evaluación tiene importancia tanto en los datos locales como nacionales, a fin de conocer la confiabilidad de la información con la que se trabaja, o sea, si realmente estamos recolectando los datos que nosotros necesitamos recolectar y de la forma que corresponde. De alguna manera podemos decir que es un control de calidad de la información, y esta evaluación de la calidad se realiza en forma obligatoria según la norma de vigilancia al menos una vez al año, y la información será ingresada al CICARS. ¿Qué es el CICARS? El CICARS es el Sistema de Indicadores de Calidad y Atención y Resultados Sanitarios. Básicamente es como ustedes lo ven acá en la lámina, que esta es una lámina del MinSal, donde nos explica un poco qué es el CICARS. También tiene una norma asociada al CICARS en su aula virtual. El CICARS es el sistema de reporte en línea, ¿no es cierto?, que tienen acceso los prestadores públicos y privados, exige cadena de aprobación, que en el fondo significa que tiene que pasar por varios filtros, y tiene una definición de perfiles y roles según el nivel de intervención. O sea, hay distintas personas que acceden, registran, validan, revisan, trabajan con estos datos, y aquí está cómo están establecidos los perfiles para cada una de las personas que tiene acceso a el CICARS. ¿Qué es lo que hace? Clasifica los indicadores por ámbitos, por ejemplo, por ámbito quirúrgico, por ámbito de cuidados, transfusiones, equipamientos, etcétera, etcétera, para poder organizar la información y establecer los indicadores de calidad que corresponden. ¿Cuál es el objetivo del estudio de prevalencia? Y esto está sacado tal cual, de hecho es una captura de pantalla de la norma, de la circular que habla del estudio de prevalencia. Dice que es evaluar la capacidad de vigilancia, de identificar casos de infecciones asociadas a la atención de salud y de detectar ciertos grupos de pacientes hospitalizados en riesgo de presentar IAS. También tiene como objetivo identificar nuevas IAS que, no siendo regularmente vigiladas en el programa, pudiesen eventualmente requerir vigilancia. O sea, también nos permite ir ingresando otras circunstancias que pueden ser susceptibles de ser vigiladas. Revisemos entonces en qué consiste este estudio de sensibilidad de la vigilancia, y vamos a partir diciendo que es un estudio de prevalencia puntual. Por lo tanto, no establece causalidad entre tener determinada exposición y presentar la infección asociada a la atención de salud, aunque permite conocer una asociación, ¿ya? Resumidamente, consiste en detectar las infecciones y factores de riesgo en los pacientes hospitalizados en un día determinado, y luego contar cuántos de estos casos se encuentran detectados por el sistema de vigilancia habitual. Es, como vuelvo a insistir, un control de calidad que se hace como para hacer un doble estudio de lo que habitualmente se está haciendo, para ver si efectivamente se está controlando de buena manera. Consta con 5 etapas principales: la etapa de preparación, la etapa de recolección de información, la evaluación de la sensibilidad de la vigilancia, el análisis de la información y la publicación de la información. Estas etapas yo no las voy a desarrollar en este video con mayor detalle, pero las pueden revisar directamente en la circular que habla en relación al estudio de sensibilidad de la vigilancia. Vamos a hablar ahora en relación al diagnóstico oportuno y precoz.
para que nosotros podamos tener los datos de manera adecuada, de manera oportuna y podamos hacer algo con esos datos, tenemos que estar permanentemente vigilando. Y esa vigilancia se llama procedimiento de vigilancia activa y selectiva. El sistema de vigilancia debe permitir la observación consistente, periódica y activa, o sea, todo el tiempo tenemos que estar permanentemente vigilando y no podemos esperar en el escritorio, ¿no es cierto?, que nos lleguen los informes, sino que tenemos que ir personalmente a buscar las infecciones asociadas a la atención de salud. Y por eso se dice que es consistente, periódica y activa. ¿Y qué vamos a observar? Los procesos infecciosos adquiridos en el hospital a fin de asegurar que la información obtenida sustente la toma de decisiones orientadas al control de infecciones y su prevención. Por lo tanto, yo voy a estar permanentemente en un continuo, ¿no es cierto?, yendo a los servicios, preguntando, etcétera, etcétera. Hay las formas de obtener la información con este sistema de vigilancia activa, ¿ya? Y selectiva, es selectiva porque no vamos a ir a revisar todo, sino que nos vamos a focalizar en las cosas que hay donde hay más riesgo, ¿ya? Tiene varias formas de obtener esa información y es lo que vamos a ver a continuación. La vigilancia epidemiológica activa selectiva se define como tal al método por el que el personal del equipo de vigilancia identifica en forma sistemática a los pacientes de riesgo en los servicios clínicos y por medio de la revisión de sus historias clínicas y otros antecedentes detecta las infecciones aplicando las definiciones estandarizadas vigentes. Hay una norma que también se las voy a dejar en el aula virtual que habla de cuándo vamos a considerar y cuándo no vamos a considerar como una infección asociada a la atención de salud y está definido para casi todos los problemas que pueden ser susceptibles de una IAS. La primera parte o la primera forma de recolectar la información consiste derechamente en la visita a los servicios clínicos. O sea, la enfermera de infecciones asociadas a la atención de salud tiene que ir personalmente a los distintos servicios clínicos y estas visitas se hacen de acuerdo a un programa y se programan, como dice ahí, hay una programación de vigilancia activa selectiva de ellas vigente, ¿no es cierto?, que debe estar visado, acordado y conocido por todo el mundo, para la pesquisa y la notificación de infecciones cuando corresponda. ¿Cómo se hace esto? Los enfermeros y el médico del programa de control de infecciones realizarán visitas de infecciones asociadas a la atención de salud a los diferentes servicios y unidades clínicas del hospital en búsqueda de los pacientes con factores de riesgo establecidos en este protocolo, dejando constancia de la actividad en planillas de registro de vigilancia activa selectiva de IAS y o documentos afines. O sea, cada servicio tiene que tener algún tipo de registro, cosa que la enfermera o el médico que va pueda registrar qué fue, cuándo fue y qué es lo que hizo, ¿ya? Por ejemplo, puede existir un libro de visita de médicos de infectología. Los registros que se generan por este procedimiento pueden ser en formato de papel o digital, registrando funcionario responsable de la vigilancia. O sea, tiene que ser como cualquier registro común y silvestre, que eso ya lo hemos visto largo y tendido, y si quieren volver a revisarlo en el canal de YouTube hay una clase de registros clínicos, ¿ya? ¿Qué es lo que se vigila? Se vigilará a los pacientes con las cirugías establecidas en los indicadores obligatorios, los procedimientos invasivos y otros factores de riesgo definidos previamente en el lugar donde estén hospitalizados o se realice el tratamiento ambulatorio. Por ejemplo, si yo voy a una UCI, lo más probable es que vaya a revisar los catéteres venosos centrales, las ventilaciones mecánicas, las líneas arteriales, etcétera, etcétera. ¿Ya? En caso de que durante la visita el paciente no se encuentre en su unidad, o sea, por ejemplo, ha sido trasladado, está en pabellón, está en diálisis, etcétera, etcétera, se va a consignar en la planilla de vigilancia el motivo por el cual no se encuentra y se revisarán los registros que estén disponibles. O sea, si está la ficha clínica, si es electrónica, se va a poder revisar la ficha electrónica. Si están las hojas de enfermería, se revisan las hojas de enfermería. ¿Ya?
En los pacientes vigilados se realizará la revisión de la ficha clínica, evaluando antecedentes como exámenes microbiológicos, radiografías, anamnesis y o examen clínico del paciente para pesquisa de síntomas o signos de infección, entre otros. Se aplicarán los criterios diagnósticos de infecciones asociadas a la atención de salud, definidos para realizar una tarjeta de notificación de IAS, ¿no es cierto?, que va a notificar la infección pesquisada. Vamos a hablar al final algo en relación a la notificación. La visita se realizará una vez por la semana, una vez a la semana, perdón, por cada unidad o servicio en vigilancia activa según programación. Por lo tanto, para comenzar a hacer este programa de vigilancia se tiene que planificar muy bien qué es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? A qué servicios van a ir, qué indicadores o qué riesgos van a observar, cómo lo van a hacer, quién va a ser el responsable, cómo lo van a registrar, etcétera, etcétera, etcétera. La solicitud de información es otra forma de obtener la información en relación a las IAS, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso del registro de la instalación o el retiro de un dispositivo invasivo, debe realizarlo el profesional a cargo del paciente en la planilla de procedimientos invasivos en servicios clínicos. O sea, cada vez que se haga alguna actividad que tenga relación con las infecciones asociadas a la atención de salud, un procedimiento clínico, se tiene que dejar registro, ¿ya? Y este registro, ¿no es cierto?, dice que puede estar en formato papel y o digital, y tiene que ser parte de los archivos del programa del control de infecciones. Ahora, posteriormente, antes de ser enviada esa planilla, porque esa planilla se tiene que enviar al comité de infecciones, debe ser revisada y validada por cada enfermero supervisor. Y esa planilla debe enviarse junto con el resumen mensual de infecciones asociadas a la atención por servicio antes del 5 del mes siguiente, que esa es una de las fechas que dan, generalmente es antes de que se haga el cierre estadístico, ¿no es cierto?, que es dentro de los 5 primeros días del mes. ¿Dónde se manda? Se manda al programa de control de infecciones vía correo electrónico o en formato papel. Esos datos de instalación o retiro de procedimientos invasivos se van a utilizar para la confección de las tasas de IAS por cada indicador, o sea, van a corresponder al denominador. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, en mi servicio de médico quirúrgico tengo que instalar permanentemente sondas Foley, que es bastante habitual, por cada sonda Foley que yo instale, voy a tener que llenar un registro, ¿ya? Que es el registro que yo les mencionaba acá. Está en la planilla de vigilancia de procedimientos invasivos en servicios clínicos. Por lo tanto, voy a saber cuántas sondas Foley, porque tengo que hacerlo por todas, cuántas sondas Foley instalé en el determinado mes. ¿Para qué me sirve esto? Esto se va, ¿no es cierto?, al comité de infecciones, y así el comité de infecciones puede saber cuántas sondas Foley se instalaron en ese servicio y contrastarlo con cuántas de esas sondas Foley instaladas pudieron tener infección asociada a la atención de salud. Y ejemplo, acá les voy a poner el indicador. Entonces, el indicador serían las sondas Foley, el numerador, está en blanco, espérenme un poquito. Vamos a borrarlo, le voy a cambiar el color a la letra. Entonces, el numerador serían las sondas o así para que lo entiendan, IAS asociadas a catéter urinario de permanencia, ¿no es cierto? Y aquí esto lo vamos a dividir. ¿Por qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir por, aquí vamos a poner el denominador, que es lo que estamos trabajando ahora. El denominador va a ser lo que nosotros informamos a través de la planilla, que es el total de catéter urinario de permanencia instalado en el servicio, ¿no es cierto? Y esto además tenemos que hacerlo un indicador, ¿no es cierto?, que sería multiplicándolo por 100, que estaría acá, por 100, para que sea una tasa,
¿ya? Entonces vamos a contar, por eso que se hace esta información, para que el comité de infecciones tenga la cantidad total de catéter instalados en el servicio, y lo vamos a contrastar ¿con qué? Con las IAs asociadas a catéter urinario de permanencia del mismo servicio, ¿no es cierto? Y lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la tasa. Y esta información que está acá, por eso que aquí dice que se va a utilizar como denominador. Este va a ser el denominador, ¿no es cierto? Que está aquí, y que es esto de acá. ¿Ya? A eso corresponde entonces nuestra denominador. Y eso es lo que quiere decir en el fondo esta cantidad de palabras que a veces no es muy clara. Sigamos. La unidad de estadísticas enviará al programa de control de infecciones antes del día 20, que esto da lo mismo, ¿no es cierto?, los formularios REM 20, que son los registros estadísticos mensuales, y el REM 20 tiene que ver específicamente con los egresos hospitalarios, reportes fallecidos, número de partos vaginales y cesáreas y números de exodoncias, vía correo electrónico y o formato papel. Y esto también va a permitir que el comité de infecciones pueda acceder a el total de procedimientos o el total de condiciones que nosotros queremos revisar. La otra forma, ¿no es cierto?, que es de obtener la información, es la revisión de exámenes de laboratorio y de imagenología. Y aquí lo que vamos a tener es que los enfermeros y o el médico del programa de control de infecciones van a realizar la revisión sistemática al menos una vez por semana de resultados de cultivos, radiografías y otros exámenes a través del sistema informático vigente, o sea, puede ser a través de la ficha electrónica, de laboratorio e imagenología, con objetivo de complementar la vigilancia realizada por los servicios clínicos, unidades favoreciendo la pesquisa precoz de infecciones asociadas a la atención de salud. Y aquí es donde las imágenes y, digamos, los servicios de imagen, como rayos o, qué sé yo, medicina nuclear y laboratorio, cobran una importancia que es el informe, digamos, más inmediato que puedan hacer en relación a ciertos exámenes que van tomando y que les van llamando la atención, se informan directamente a el comité de infecciones para que se haga un estudio un poquito más profundo. Entonces, diariamente, de lunes a viernes, así está normado en algunos lugares, en día hábil, el laboratorio de bacteriología, por eso que es importante el microbiólogo, que yo les explicaba en uno de los videos anteriores, envía al médico de infecciones asociadas a la atención de salud en forma digital el listado de hemocultivos y otros cultivos significativos positivos de pacientes hospitalizados. Y aquí también es sumamente importante la colaboración que va a tener el profesional enfermero en dar luces de que algún examen que se está tomando puede ser estar en estudio una IAS. Por ejemplo, cuando ustedes toman un examen de orina a un paciente normal, ¿no es cierto?, sin sonda Foley, que viene llegando recién, tienen que poner que es un examen, o sea, no tienen que ponerle nada, ¿ya? Pero cuando toman un examen, un cultivo de orina, por ejemplo, de una sonda Foley, tienen que poner que es un cultivo de sonda Foley, ¿ya? Esa es la forma en que se trabaja, por lo tanto, si ese cultivo que ustedes enviaron, que está asociado a un catéter urinario permanente, que es uno de los indicadores que nosotros vamos a revisar y vamos a vigilar en forma permanente, les van a saltar todas las alertas en laboratorio y si sale positivo lo van a informar. ¿Qué se hace después de que se informa? El médico de IAS, como yo les decía, revisará los casos para confirmar o descartar una IAS. La otra forma es la pesquisa post-alta de infecciones de heridas operatorias. También es otra cosa que se vigila bastante, ya lo vimos en una de las primeras láminas, ¿no es cierto?, de esta clase. Y mensualmente Pabellón va a enviar vía correo electrónico antes del día 5 del mes siguiente, generalmente es antes de la primera semana, la nómina total de pacientes operados. De ese listado se van a revisar
todos aquellos pacientes intervenidos y citados a su primer control post-alta, evaluando, ¿no es cierto?, en la ficha clínica, no se va a evaluar al paciente, sino que se evalúa la ficha clínica, el estado de la herida operatoria descrito en la evolución. Y ahí cobra suma importancia el hecho de que los médicos que hacen los controles, los cirujanos, describan claramente cómo está esa herida, ¿ya? Se registrará la planilla de vigilancia de cirugías vigente, disponible en formato papel o digital, en archivos del programa de control de infecciones y en ficha clínica. Esas son todas las opciones de registro. Para el caso de las embarazadas o las mamás, digamos, que tuvieron cesárea o que se les hizo una episiotomía o cualquiera que tenga que ver con las pacientes de ginecobstetricia, la pesquisa de estas infecciones se realiza mediante la revisión semanal del registro de ingresos de urgencia a ginecobstetricia de pacientes con diagnósticos sugerentes de IAS para su posterior evaluación por el equipo del programa de control de infecciones para la notificación correspondiente. O sea, generalmente estas mamás no llegan a control, sino que llegan a urgencia. En relación a la notificación, en caso de confirmarse una infección asociada a la atención de salud, el enfermero de control de infecciones y o el médico de infecciones asociadas a la atención de salud va a registrar el caso en una tarjeta que se llama tarjeta de notificación de IAS, que ustedes incluso lo pueden revisar en la superintendencia y en el MinSal, ¿no es cierto? Y puede estar disponible en papel o en digital, ¿no es cierto? Llenando todos los datos solicitados para confección de las tasas de IAS. Y esto se transforma entonces en el numerador. Y aquí están los casos confirmados. Y aquí nuevamente les voy a hacer para que vayamos siguiendo el hilo. Aquí están los casos confirmados, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo voy a tener IAS confirmadas de catéter urinario permanencia, por ejemplo. Le vamos a hacer el denominador, que es un poco lo mismo que yo les dije en el otro, ¿cómo se llama esto? En la otra lámina. Y aquí vamos a tener el total. ¿Se acuerdan de dónde salía el total de catéteres urinarios permanencia instalados en el servicio? No me acuerdo cómo lo puse, si está tal cual o no, pero es más o menos la idea. Y acá ustedes lo van a multiplicar por 100 porque siempre es una tasa, por 100. Y ahí tienen, de alguna manera, el indicador, que lo pueden poner, no sé si está textual, pero la idea es un poco la misma. Y en el fondo, este denominador de acá, aparece este de aquí. La confirmación se transforma en el numerador, ¿ya? Que este es el numerador y esto vamos a hacer al tiro un repaso de indicadores. Este es el numerador, este es el denominador, ¿ya? Por lo tanto, el numerador se obtiene desde la notificación de las infecciones asociadas a la atención de salud. Con esto terminamos la unidad 1 en relación a introducirnos un poco al tema, cómo funciona y algunas cosas importantes que ustedes tienen que saber en cuanto a la mecánica de funcionamiento de los programas de vigilancia. Si tienen dudas o comentarios, los pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y como siempre les digo, muchas gracias por su atención. Y nos vemos en un próximo video.